La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Crianza Reverente existe para llamar a la iglesia en general y a los padres creyentes en particular a vivir sus vidas diariamente en reverencia y adoración delante de Dios, buscando obedecerle y seguirle y discipulando a sus hijos hacia lo mismo. Y existen algunos asuntos relacionados a la crianza que provocan muchas dudas en los corazones de matrimonios y de padres que genuinamente buscan glorificar a Dios y obedecerle. Uno de estos temas es la planificación familiar. Y porque creemos que la palabra de Dios es suficiente para toda la vida y la piedad, hemos orado para poder hablar de este tema desde una perspectiva pastoral y al mismo tiempo tomando en cuenta el hecho de que hay asuntos médicos que considerar también. Y Dios ha contestado esas oraciones al proveer hoy de un invitado que es pastor y también es médico. Hermano pastor, doctor Miguel Núñez, muchas gracias por aceptar conversar hoy con nosotros aquí en Crianza Reverente. Bienvenido. Gracias, Susan. Para mí es un placer poder compartir este espacio contigo y poder contribuir quizás a aclarar la mente de algunos hermanos y hermanas que tienen preguntas, dudas, confusión en torno a este tema. De manera que gracias de nuevo y gracias a nuestro Dios por la oportunidad. Nuestro hermano Miguel es pastor titular en la Iglesia Bautista Internacional de Santo Domingo. También participa, como muchos de los que escuchan ya saben, en muchos ministerios como Coalición por el Evangelio y es autor de una pila bastante alta de libros muy buenos, muy recomendados. Y también está casado con su esposa Katy, que ya fue también invitada aquí en el programa el año pasado. Y me encanta su esposa, hermano, es muy servicial y es ejemplar en su vida de servicio a otros creyentes. Me imagino que usted también ya sabe eso. Bueno, sí, gracias por eso acerca de Katy. Y quería preguntarle para que los hermanos también que están escuchando le conozcan un poquito más. Es raro encontrar a alguien que sea médico y que también sea pastor, ¿verdad? Es algo inusual y no sé si nos pueda decir qué es lo que más le ha sido de bendición o de ayuda el hecho de que es al mismo tiempo pastor y también doctor. Yo creo que hay un par de cosas, Susan, que me han ayudado a poder ejercer ambas vocaciones, porque creo que ambas son vocaciones, ¿verdad? Sí, Por sí. un lado, yo creo que el médico necesita sensibilidad para escuchar al paciente que le trae quejas de un tipo o de otra o de otro. Son quejas que quizás para ti como médico son pequeñas, pero que para el paciente realmente representa un gran temor. Cuando alguien está pensando, por ejemplo, que tiene una malignidad y tú puedes decirle, eso es muy común, eso es sencillo, no te preocupes. Y aun si es algo que tú mismo estás sospechando que pudiera ser maligno, ¿cómo guiar a ese paciente con sensibilidad para poder hacer las investigaciones del lugar y poder llegar a un diagnóstico final? Va a requerir también de cierta sabiduría para poder no solamente buscar el diagnóstico, pero también para comunicar el diagnóstico. De esa misma manera, entonces, yo creo que a la hora de transportar eso al plano pastoral, necesita mucha sensibilidad para escuchar personas. Algunas te traen problemas muy grandes y otros te traen problemas que son pequeños, pero que para ellos son montañas y que tú puedas Sí. dimensionar eso mejor y ayudarle a digerir eso mejor y caminar con ellos. Va a requerir también sabiduría para saber cómo hacerlo. Y finalmente, cuando uno está haciendo consejería bíblica, hablaba justamente esta mañana con alguien acerca de eso. Consejería bíblica tiene mucho en común con la práctica médica porque que estás haciendo cosas distintas. En consejería bíblica, bueno, déjame comenzar con la práctica médica. Tú estás escuchando a un paciente que te trae quejas, que te trae síntomas,
Luego tú examinas al paciente y tú estás buscando por signos de cosas que puedes encontrar en el examen que no deben estar ahí. Mm, Finalmente tú haces un diagnóstico y finalmente haces una prescripción. Bueno, en consejería bíblica es como eso. El paciente te trae mm, quejas, trae problemas, sí, cosas que le duelen emocionalmente, heridas, al mismo tiempo, aunque tú no examinas físicamente al paciente, pero lo examina espiritualmente para ver dónde ujú, en términos espirituales. Y luego tú tratas de hacer un diagnóstico, entre comillas, ahora. sí, Ah, es como que cuál es el problema aquí fundamental y luego va a hacer una prescripción de cosas que el paciente debe hacer o no debe hacer. sí. En ese sentido creo que tienen mucho en común. A la hora de preparar Wow. sermones es muy similar. Yo creo que yo abordo el estudio de un texto muy similar a como pienso cuando tengo un paciente delante de mí. Qué interesante, porque ahora que está hablando, me parece que también aplica en la crianza, ¿no? Como padres, a veces somos consejeros bíblicos en muchos sentidos. Bueno, yo soy madre de 3 adolescentes, definitivamente así es muchas veces en mi casa, y eso es interesante, el paralelo con, entre los mundos médicos y del pastoral. Wow. Muy bien, hermano, desde que comenzamos el Ministerio de Crianza Reverente hace 2 años, no hay otro tema sobre el cual hemos recibido más preguntas insistentes que el tema de la planificación familiar. Ujú. Pero pensaba que quizás antes de entrar directo al tema, quizás debemos hacernos una pregunta que puede ser como el telón de fondo para nuestra discusión. ¿Cuál es la visión divina de la familia y los hijos que Dios nos presenta en su palabra? Claro, cómo no. Bueno, yo creo que tenemos que irnos al libro del Génesis para iniciar y ver que Dios creó a Adán y a Eva, un hombre para una mujer para un hombre, y al mismo tiempo los bendijo y los animó, por así decirlo, los estimuló a que pudieran crecer y multiplicarse. Yo creo que eso es un plan que continúa ahí en términos generales. Por tanto, esos hijos deben ser concebidos como descendencia de un hombre y una mujer, no como Ujú, muchas veces se hace hoy a través de donación de esperma y donación de óvulos y ese tipo de cosas. ¿No? Los ujú, padres son responsables de sus descendientes biológicos. mm, Entonces, al mismo tiempo, en general, Dios quiere que estos matrimonios que se casan pues puedan ser fructíferos, puedan multiplicarse, puedan tener una descendencia, pero no simplemente una descendencia y punto, por así decirlo, porque cuando avanzamos en el Antiguo Testamento y llegamos al libro de Malaquías, Dios hace una pregunta a través del profeta Malaquías, aunque está expresada de forma distinta en diferentes versiones, pero en la versión hispana de Reina Valera de 1960 aparece la pregunta, y creo que la Biblia de las Américas la tiene también, de por qué Dios hizo, de dos, por qué hizo uno. Y ahí mismo está la respuesta, porque quería una descendencia para Dios. Entonces, básicamente lo que Dios está diciendo, yo he creado una familia, comenzando con un hombre y una mujer, quiero una descendencia, pero yo quisiera que independientemente de cuántos son esos números de hijos, mi deseo, mi anhelo es que esa descendencia pueda ser para mí. Y ahí entonces entra el rol de los padres en tratar de proveer una educación cristiana, una conciencia cristiana, un modelo cristiano al levantar una familia. De manera que no es criar por criar, no es multiplicarnos por multiplicarnos. La ujú. multiplicación tiene que tener un propósito, un objetivo, aun si esos hijos no llegan a creer en Dios eventualmente. Pero en cuanto el rol, responsabilidad que a ellos le tocaban, ellos jugaron su rol y yo creo que eso es lo que Dios anda buscando. Entonces, es tener como una visión más allá de simplemente que si yo quiero tener hijos, que cuántos yo quiero tener. Yo creo que la tentación moderna, en especial, es que todo se centre en el yo, ¿verdad? En qué me hace sentir cómodo o qué me hace sentir pleno en la vida. Y de hecho, algunas personas han preguntado si es un mandato divino que los matrimonios tengan hijos. Y no sé qué respondería a esa pregunta. Bueno, yo creo que es un mandato en general y al mismo Ajá. tiempo es un mandato que necesita ser caracterizado o cualificado.
Y yo escuché en una ocasión una pregunta similar que le hicieron al pastor Piper y escuché la manera como él la respondió y me gustó de hecho porque creo que ilustra algo. Él habla de que en el libro del Génesis nosotros encontramos un mandato de dominar la tierra y sin embargo Sí, cada persona o cada familia no anda tratando de dominar toda la tierra, sino que va a dominar una sí, porción de la tierra sí, pudiera en su familia. De esa misma manera el texto dice crecer y multiplicados, pero eso no dice que yo tengo que multiplicarme para llenar la tierra solamente con mi descendencia, sino que va a haber un sí. límite en lo que yo voy a poder hacer. Y cada familia tendrá un límite que va a variar desde condiciones de salud, condiciones de poder Ujú. sostener una familia, condiciones emocionales incluso, y hasta cuando yo comienzo a tener hijos. Yo tengo gente en mi iglesia que recientemente se ha casado con una esposa que tiene 39 años, 40 años, y ella está limitada incluso en si va a Sí. tener y cuánto va a tener. Entonces, es una frase que yo uso mucho, llegué a hacer un podcast con esa frase, ya no es tan simple como parece. Y realmente Sí, necesitamos dig in, necesitamos escarbar más para sí, poder dar respuestas más adecuadas. sí, sí, creo que de punto de vista de una mamá, o sea, una mamá me pregunta que si ella tiene que tener hijos. Obviamente a algunas parejas Dios no da hijos, pero Así yo es, siempre les pregunto, ¿por qué no quisieras tener hijos? Porque claro. si esto es desde Génesis 1, 2 es lo que vemos como el plan de Dios, tendríamos que ahí, escarbar ahí en el corazón, ¿verdad? Para ver por qué es que uno no quisiera tener Claro, hijos. Entonces, con esa visión divina en mente, la gran pregunta, la que yo creo que docenas de personas han mandado al ministerio ¿es pecado para el creyente usar anticonceptivos para la planeación familiar? ok. Voy a responder tan directamente como pueda, pero voy a hacer un poquito de introducción. Sí, La realidad claro. la realidad es, Susan, que todo el mundo planifica. Yo creo que no es, eso es algo que quizá muchos no han pensado, porque cuando en el pasado no habían anticonceptivos y las personas se abstenían para no quedar embarazadas en cierto momento de su historia, estaban planificando. Cuando usaban el método del ritmo, pues estaban planificando. De manera que la pregunta al final es, ¿cuál método de planificación familiar consideran algunos que es apropiado o no apropiado, pecaminoso o no pecaminoso? Entonces, yo creo que comenzando con la sombrilla ancha, planificación es algo que todo el mundo hace. Luego pasamos entonces a lo que es planificación ya con anticonceptivos. Bueno, lo cierto es que no hay nada en la palabra que nos diga que el uso de anticonceptivo per se es pecaminoso. Si partimos del hecho de que ya dijimos, todo el mundo de alguna manera planifica, con la excepción de aquellos que realmente ni piensan en anticoncepción, perdón, ni piensan en el método de ritmo, ni piensan en términos de lo que es la abstención, pues esos serían los únicos que no están Ujú. planificando, por así decirlo. Pero podemos abordar eso un poquito más adelante. No estoy tan seguro que eso sea una práctica bíblica tampoco por algo que la misma palabra manda, y es que nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios en todo, literalmente hablando, Mm. y no Ujú. dejar esto fuera de la búsqueda de la voluntad de Dios. Pero volviendo a los anticonceptivos, per se no hay nada en la palabra de Dios que diga que el uso apropiado, médicamente hablando, y podemos seguir hablando de esto, de que es un uso apropiado, el uso apropiado de anticonceptivos desde el punto de vista médico, que no contribuyan a lo que es el aborto, si se hace de esa manera, no hay nada en la Biblia que diga que el uso de ellos sería pecaminoso. Ahora, si yo comienzo a usarlos sin haber buscado la voluntad de Dios, sin haber cuestionado mis motivaciones de por qué yo estoy tratando de hacer esta planificación ahora, si lo que ando buscando, como ya mencionaba, es mi comodidad, el desarrollo de mi profesión, que no interrumpa con lo que yo quiero hacer, bueno, ahí el pecado ya no está en el anticonceptivo, está en la motivación que precede al uso del anticonceptivo. Entonces, es como Ujú.
ya yo pequé de esta manera, ahora esta es la manifestación de ese pecado. Y es que yo estoy tratando de ejercer un control y no quiero a Dios como parte de la ecuación y por tanto yo voy a hacer uso de esto sin pensarlo. De la misma forma, yo creo que el que trata de tener 15 hijos sin hablar con Dios, yo no creo que está tampoco glorificando a Dios de esa manera, porque dejó a Dios fuera de la ecuación también. O sea que, una vez Sí, más, tan simple como parece. sí. Entonces, ¿existen contraceptivos que pudieran causar un aborto o cuáles son las cosas que los padres cristianos deben saber? Claro, Y quizás algunas preguntas incluso que deberían de hacer a su ginecólogo. claro. Bueno, yo creo que la historia de los anticonceptivos ayuda un poco. Cuando los anticonceptivos comenzaron a ser usados en la década de los 60 y posteriormente más hacia los 70 realmente, pero se aprobó la primera, creo que el primer anticonceptivo, si mi memoria no me falla, en Estados Unidos se aprobó en Connecticut al final de la década de los 60 y esos anticonceptivos, como hasta el día de hoy, tienen una combinación de progesterona y estrógenos. Pero en esa ocasión, la cantidad de estrógeno que el anticonceptivo tenía era de unos 100 microgramos. Lamentablemente eso originó efectos colaterales más frecuentes que iban desde tromboflebitis, formación de coágulos en las piernas, con potencial émbolos al pulmón y mayor incidencia de cáncer. Entonces eso hizo que la cantidad de estrógeno fueran bajado a 50 microgramos. Y luego todavía se seguían observando efectos colaterales, aunque en menor cantidad. Entonces luego se bajaron a 30 microgramos, que es donde estamos hoy en la mayoría de los anticonceptivos. El problema con beneficios y problemas con esa cantidad de estrógeno. Beneficio es que el chance de cáncer es menor, el chance de tromboflebitis es menor. El problema es que como es una cantidad tan bajita de estrógeno, la posibilidad de que la ovulación pueda ocurrir existe. No es muy frecuente, pero existe y se da. De hecho, conocemos personas que tomando anticonceptivos han quedado embarazadas. Entonces, ¿cuál sería el problema de que la ovulación ocurra? Bueno, es que el anticonceptivo funciona en más de una manera. El anticonceptivo no solo previene la ovulación, sino que también evita que el endometrio, que es la capa del útero donde se va a incrustar el óvulo, que Sí, esté, evita que se forme, que esté preparado para ajá, recibir el óvulo fecundado. Y en tercer lugar, el anticonceptivo también hace lo que se llama el moco, en inglés sería el mucus, pero el moco de la vagina, ¿verdad? A través del cual nada el espermatozoide. Pues ese ujú, moco hace esa natación, vamos a llamarle, del espermatozoide más difícil. Entonces, si el óvulo se fecundó, ya ahí hay una vida. Bueno, vamos a decir que, por un lado, el anticonceptivo con una baja cantidad de estrógeno quizás permitió la ovulación, número uno, y número ujú, dos, no le hizo tanto daño, no alteró tanto el moco que el espermatozoide pudo nadar, pudo subir, pudo fecundar, pero cuando ese óvulo fecundado viene a implantarse al útero, no encuentra un endometrio que se lo permita, porque el mm, anticonceptivo no. Entonces ese óvulo fecundado se haría expulsado y eso es una vida que se perdió. mm, Entonces, idealmente, ah, pensamos que el anticonceptivo para ser usado idealmente debe tener por lo menos 50 microgramos de estrógeno. Obviamente, eso hace que la persona asuma un poquito más de riesgo de lo que hablamos, pero mm. la probabilidad de un aborto sería muy mínima, sino casi cero, aunque obviamente como Dios es Dios, nunca es cero, pero la Sí, posibilidad de que el óvulo ovule, de que el ovario, perdón, ovule con 50 microgramos de estrógeno es muy remota, pero no así con 30 microgramos de estrógeno. Entonces ahí hay como algunas de las diferencias. ajá. Y eso aplica a cosas como el implante, el parche, el Mirena, ese tipo de, o sea, hay como una variedad
de estas cosas que una mujer puede usar. ¿Sería lo mismo, la misma regla en cuanto a dosis? Sí, bueno, el Mirena tiene la particularidad que lo que tiene es solo progesterona, no tiene estrógeno. Eh, el Mirena, el estrógeno que tiene, la cantidad que tiene, es probablemente suficiente para evitar la ovulación. Pero el Mirena tiene un problema también, es que también es un dispositivo que pudiera causar cierta motilidad del útero y no permitir entonces que el óvulo fecundado se implante Implante. apropiadamente. Pero como como su mayor efecto es evitar la ovulación, pues en la gran mayoría de los casos no va a ser abortivo. Pero nota que dije en Mm, la gran mayoría de los casos, no sí. en todos los casos. Va a haber casos donde va a ocurrir una ovulación, donde pudiera fecundarse y donde entonces sí pudiera funcionar como algo abortivo. Entonces, una buena pregunta para hacer al doctor, si una pareja está considerando sus opciones, sería expresarle a su doctor el deseo de evitar cuidadosamente que un método pudiera causar un aborto espontáneo. Definitivamente. De hecho, hace quizás un año hablé con un colega ginecólogo acerca del Mirena y este tipo de anticonceptivos. Y él había entrenado con alguien en Argentina que había participado en el desarrollo del Mirena y productos similares. Y él es un colega católico, pero que tiene creencias similares en cuanto al valor de la vida. Y Ujú, entonces ujú, habló con este investigador y él le dijo, no, es posible que actúe en algunos casos como abortivo porque no podemos garantizar la prevención de la ovulación, el 100% de los casos. Y mm. tengo a alguien en la iglesia que recientemente se enteró de que esto es así y o fue ya al ginecólogo o va al ginecólogo para quitarse el dispositivo porque Ujú. no se siente cómodo conociendo esa información. Sí. Y sí, y creo que cabe mencionar aquí que es cuestión de conciencia, ¿verdad? O sea, casi todos los métodos te van a decir 99.5 o 98% y ya, o sea, yo creo que uno como pareja tiene que decidir que si su conciencia acepta, ¿verdad? Tiene que orar delante del Señor si su conciencia acepta esa mínima probabilidad o si prefiere usar otra cosa. Así es. Em, Algunas personas, hemos usado, ¿verdad? Muchas parejas hemos usado, eh, l los contraceptivos para controlar el número de hijos o el tiempo en el que lleguen los hijos. O Ujú. también está la pregunta comúnmente, ya tengo 2, 3, 4 hijos, ya tengo 33 años, 35, pudiera seguir teniendo hijos por unos años, pero mi esposo y yo ya terminamos, dice, o como pareja dice, ya no queremos más. Entonces, Ujú. no sé, ¿qué consejos puede dar también en esa situación para una pareja? Yo creo que cuando voy a comenzar con la última parte, cuando una pareja dice, mi esposo y yo ya terminamos, de nuevo, cada vez que yo escucho que Dios está fuera de la ecuación, no importa si es planificación familiar o cualquier otra cosa, hay algo que no está bien, porque Dios no puede ser dejado fuera de la ecuación. Entonces, cuando digo tener a Dios en esta ecuación en particular, con eso no estoy diciendo que eso implique tener todos los hijos que mucha gente entiende que yo debo tener, sino que es preferible que la pareja yo preferiría huir de una pareja. Mi esposo y yo, o mi esposa y yo, hemos estado orando por un tiempo acerca de si nosotros debiéramos o no continuar teniendo más hijos de lo que tenemos. No importa si son 2 o 8 o 10. Ujú. Pero nosotros hemos estado orando y después de buscar la voluntad de Dios, ambos, incluso por separado, luego vinimos y nos juntamos para ver lo que entendíamos, cómo Dios estaba dirigiendo a uno o al otro, incluso de manera independiente. Nosotros los dos hemos llegado a la conclusión que parece ser que Dios está, y estoy diciendo esto de esta misma manera, parece ser que Dios está terminando nuestra familia en este momento, porque yo puedo tomar esa decisión a los 32 años y cambiar de opinión a los 34, Ujú. que Dios siguió obrando en nosotros y
nos presentó algo que no vimos en la primera vez. Entonces, yo creo que esa es la manera de proceder. Se busca la voluntad de Dios por separado y luego juntos y tratamos de encontrar un punto donde ambos estemos cómodos, no solamente con el tiempo que hemos dedicado a la búsqueda de la voluntad de Dios, sino en nuestras conciencias. Dios usa Ujú, nuestras conciencias están tranquilas con esta ujú. decisión. Y creo que la pareja debe tratar de dejar eso abierto, aunque esté planificando, por si Dios cambia sus planes para con ellos. Y entonces, ahí está la pregunta de operarse, de hacer algo que es más permanente, porque he conocido casos donde el esposo decide que él ya terminó y va y se opera sin que su esposa esté de acuerdo. Una pareja cristiana, eso puede pasar en una pareja cristiana. Entonces, ¿cuál sería una perspectiva bíblica incluso sobre hacer una decisión más permanente como una operación? Claro. Voy a dar una respuesta A y B. La primera parte es, no creo que una pareja debe tomar decisiones unilaterales y mucho más decisiones de esa envergadura que afectan toda la familia. Katy y yo decidimos eso. Yo hablé con Katy, aún siendo la cabeza de la pareja, años atrás, para decirle, mira, yo creo que somos una sola carne y nosotros debiéramos tomar decisiones que afecten la pareja o la familia de manera conjunta todo el tiempo, no importa Mm, cuál sea el tema. Y eso nos ha dado muy buenos resultados a lo largo. ujú. El hecho de que yo sea cabeza no dice que yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera, porque yo no vivo Mm, independiente. El ser cabeza implica que yo voy a guiar nuestro matrimonio a través de un proceso de búsqueda de la voluntad de Dios, de discernimiento y decisión final. Ahí donde está el liderazgo, en liderar el proceso de cómo vamos a llegar a la decisión. Y muchas veces en liderar el proceso hemos terminado en la opinión de Katy siendo la que se tomó en consideración. Porque liderando el proceso yo descubrí algo que Dios estaba revelando en mi vida a través de Katy misma. De manera que eso es una parte. La segunda mm, parte es que, en mi opinión, no creo que es sabio. Yo tengo gente en mi iglesia que se ha operado. Yo no los condeno, yo no los considero inferiores, ni mucho menos. Pero cuando se me pregunta como consejero, yo no creo que es sabio afectar permanentemente la posibilidad de reproducción, porque como Dios es Dios, Dios puede tener planes que yo no conozco y a la edad de 32 años, 33, una pareja puede permanentemente afectar la capacidad de tener hijos y Dios tener planes con ellos 1, 2 o 3 años después, como lo hemos visto, por un lado. Por otro lado, es posible que el esposo o la esposa vaya a quedar viudo 1 año después, 2 años después, y tiene 34 años, tiene 35 años, está mm, viudo, ¿y ahora qué hago? Porque me quiero casar de nuevo, tengo la libertad bíblica para casarme, pero ahora estoy limitado en mi posibilidad de tener hijos porque ya yo afecté eso permanentemente. Entonces yo creo que es preferible tratar de buscar una planificación a través de una metodología que es más temporal, que yo siempre puedo continuar o puedo parar a tratar de tempranamente afectar eso por todas las cosas que hemos mencionado y otras que quizás están en la mente de Dios que nosotros no estamos pensando ahora mismo. sí, realmente son asuntos, difíciles y creo que la crianza de uno mismo afecta incluso cómo nuestras conciencias funcionan. Claro, Cosas que se nos ha dicho toda la vida o hemos aprendido, los que crecimos en la iglesia tenemos ciertos prejuicios, los que crecieron sin tener una familia cristiana tienen otros. claro. Entonces, creo que quizás podríamos terminar hablando de qué aspectos, o sea, porque podremos decir la conciencia, buscar la dirección de Dios. Bueno, Ujú, ¿qué aspectos del carácter de Dios, de cómo Dios obra? ¿Qué ujú, debemos tener en mente? Porque muchas preguntas de las que llegaron implican que o es la soberanía de Dios o es mi decisión. mm, Y ahí se muestra, ¿verdad?, que nuestras decisiones, no entendemos que nuestras decisiones están bajo la soberanía de Dios. Entonces, claro. ¿qué aspectos del carácter de Dios debe considerar
una pareja cristiana para que suelte ese control al que usted se refirió hace un momento. Mm, Yo le comparto que como hermana mayor en la fe, mayor de muchas de mis amigas, mamás más jóvenes, yo veo una tendencia hacia el control más y más extremo en este día, más que cuando mis hijos nacieron hace 19 años, que nació el primero. claro. Entonces, a mí me preocupa ese sentido de control que ejercen en muchas áreas de la vida y creo que esta es una. Ujú. Entonces, ¿qué nos podría decir como para disipularnos un poquito de cómo es que nuestra conciencia puede ir floreciendo y creciendo para que tomemos esas decisiones para la gloria de Dios? Amén. Bueno, yo creo que la pregunta es muy buena. Yo creo que debemos comenzar con la idea de que Dios maneja toda su creación a través de lo que nosotros conocemos como su providencia. La providencia de Dios permanece, tiene que ver con el control y el cuidado de toda su creación. Y eso me incluye a mí, por supuesto, y la familia en la que yo estoy o la pareja a la que pertenezco. Esa Mm, soberanía de Dios es obviamente algo que tiene que ver o está directamente relacionado a la soberanía, el control, el derecho que Dios mm, tiene de controlarlo todo y lo controla para su gloria, pero lo controla para mi bien también. Pero a la hora de ese Dios soberano llevar a cabo sus planes, pues frecuentemente, por no decir en todos los casos, porque hay un plano espiritual y de ángeles y demás en el que nosotros no entramos, pero en el plano terrenal aquí abajo, esas decisiones se llevan a cabo a través de entes humanos, seres humanos. Por mm, ejemplo, cuando se elige el presidente de una nación, eso es parte de la soberanía de Dios, porque Romanos 13 nos dice que las autoridades que existen justamente por Dios, han sido constituidas. mhm, La elección de un país es al final de la historia, Dios en su soberanía decidió que ese presidente subiera por razones que pudieran ser de bendición o pudieran ser hasta de juicio en algunos casos. De esa misma manera, a la hora de tener hijos, que es el tema que nos atañe ahora, pues la soberanía de Dios está en función también. Y esa soberanía de Dios va a operar también a través de seres humanos, como opera la elección de un presidente en un país. ¿Quiénes son los seres humanos que están involucrados en esa decisión? Bueno, el esposo y la esposa. Pero Dios sigue mhm, siendo soberano. Y como Dios sigue siendo soberano, en ocasiones, por encima de la decisión de lo que esos esposos hayan determinado, Dios ha hecho prevalecer su voluntad. Y es así como vemos dentro de nuestra propia iglesia, tenemos una pareja, un pastor y su esposa, que ya él tiene 44 años y la esposa debe tener 40, 41. Y hace un par de años atrás ellos pensaban que habían terminado ya con la familia y de repente la esposa quedó embarazada. El uso de Sorpresa. sorpresa, exacto, surprise, surprise, sorpresa, sorpresa. Y bueno, en principio representó como, oh, wow, ¿y ahora qué? Ahora que Sí. nosotros tenemos esta edad. Pero están contentas, la niña nació, quiere mucho a su hija y Dios tenía todavía una descendencia Mm, que darle porque Dios mhm, vio que esa persona que nació tiene algo que aportar a esa mm, a esta generación y por eso la hizo nacer. Y así conozco varios mm, casos, de manera que todavía el hecho de que nosotros tratemos de tomar control no saca a Dios de control, pero sí yo creo que habla de nuestro corazón al tratar nosotros de permanecer en control, sabiendo nosotros que al final Dios es quien tiene el control de todo lo que se mueve en su universo, aún de las células que están en mi interior, las que se vuelven cancerígenas, las que no se vuelven cancerígenas. No hay nada que escape el control de nuestro buen Dios. Y eso es lo que nos permite vivir en paz. De lo contrario, yo viviría muy ansioso. mm. Y siempre recuerdo a una hermana en Cristo que conocí hace años que decía, yo tengo 3 hijos, tengo el hijo de la pastilla, tengo el hijo del diafragma y tengo el hijo de ni me acuerdo cuál era el otro método. O sea, sus 3 embarazos sucedieron
cuando ella y su esposo habían decidido que todavía no. Para Y ella dice, pues reconozco, no cambiaría a mis hijos por nada. Dios me mandó los hijos que él quería cuando yo según estaba controlando. ella podría decir, tengo 3 hijos de la soberanía de Dios. Exactamente. Y creo que es eso lo que tenemos que recordar. Yo recuerdo muy bien los momentos cuando mi hijo mayor, mi hija, la segunda, estaban muy chiquitos y el concepto de tener otro bebé en ese momento me abrumaba. Pero ahora yo entiendo, o sea, y sí tuvimos otro bebé, unos añitos después, Así pero, es, o sea, yo veo esas vidas y yo digo, en mi vida jamás yo regresaría el tiempo y diría que no quisiera tenerlos aquí. claro, Y cada vez que nosotros tratamos de controlar algo así, estamos diciendo que pensamos saber cuáles son las vidas que Dios quiere crear. Y es así es, imposible para nosotros saber eso. Así claro, que yo creo que muchos padres necesitan refinar sus conciencias con la soberanía y el amor y la bondad de Dios. amén. Y sí, algunos van a llegar a la conclusión que ya no van a tener más hijos o cualquier cosa. Y sí hay asuntos como de la salud de la mamá que sí se Claro, deben considerar. Y creo claro, que ahí es donde la conciencia también, ¿verdad? Impacta mucho. claro. Y aún, quizás algunos cristianos no quieran oír esto, pero aún una parte económica, en el sentido de que si tengo 2 hijos y estoy teniendo dificultad para mantener económicamente a 2 hijos, yo no creo que es muy racional, lógico o quizás responsable decir, ah, no, yo voy a tener un tercero porque Dios proveerá. Bueno, es que con 2 tengo dificultad con la provisión. Quizás debo, si quiero un tercero, debo orar a ver si Dios entonces de alguna forma me muestra el aumento de esa provisión que me permita entonces quizás Ujú, tener un tercero, pero no puedo asumir, yo creo que sería presuntuoso de mi parte, si estoy casi pasando hambre, con 2 hijos, ¿cómo es que voy a tener un tercero, un cuarto y un quinto? mm, Porque yo no creo que estoy, bueno, la palabra de Dios dice que si alguien no provee para los suyos, es peor que un inconverso. Yo sé que el contexto de ese texto es primariamente cuando el proveedor, el hombre no quiere trabajar y no está proveyendo para los suyos. Es cierto, ese es el contexto. Pero los contextos de los textos también nos permiten hacer aplicaciones que nos traigan ujú, a asuntos confusos. En este caso, si no puedo proveer para 2 hijos, pues traer un tercero y proveer ahora menos para esos 2 hijos y el esposo y la esposa, pues yo creo que es comenzar a caminar en la dirección de lo que ese otro texto que mencioné está diciendo, y es que ujú. no estoy proveyendo para los míos, pues creo que estoy pecando incluso porque pude haber planificado de otra manera. Y ver entonces si Dios me ayuda a salir de donde estoy y con eso sería como una indicación, una luz verde que me diría, sí, mira, puedes tener el otro hijo porque mira cómo Dios te ha sacado de donde estaba, justamente Mm. para complacerte en tu deseo de tener otro hijo. Sí, me encanta como lo dice, ¿verdad? No, no es simplemente de plano tomar una decisión de ya no tener más hijos, sino orar Claro, que Dios provea más ingreso para poder entonces tener suficiente para tener claro, otro hijo. Y luego también hay que recordar que estamos hablando de pasar hambre, no estamos hablando de no poder comprarles a todos la ropa así, de marca y todos los juguetes nuevos que de- quiere. de- Vivo en una ciudad muy, bueno, es la ciudad más rica de México. mm, Y entonces el materialismo es un problema muy grande aquí. Y wow, creo que nuestra idea de proveer para la familia puede variar ah, mucho, pero claro, me encanta ese consejo de orar y pedirle al Señor que provea suficiente para poder tener más hijos para la gloria de Él, si es que Él así lo permite. amén, así es. Amén. Pues muchas gracias, hermano, por tomar de su tiempo muy valioso, de su agenda muy apretada para Mm, poder hablar con nosotros de este tema. Y creo que hay muchos padres que genuinamente buscan agradar a Dios y glorificar a Dios y simplemente no han sabido todavía cómo abordar temas de este índole, ¿verdad? Porque son difíciles. Y definitivamente. agradezco que comparta con nosotros.
Sí, vivimos una generación de mucha confusión y yo compartía con el equipo ministerial nuestro el martes pasado en el devocional y hacía una pregunta y decía, ¿cuál dirías tú? Cada cual podía responder de forma distinta, pero ¿cuál dirías tú que la necesidad número uno, tu necesidad número uno, que pudiera ser la tuya en particular, pero quizás pudiera decirse que también es la necesidad de la iglesia? Quizás no, quizás sí. Y entonces yo le dije, yo me voy a ofrecer el voluntario para dar la primera respuesta. Yo decía, mi necesidad número uno, en medio de la circunstancia que estamos viviendo y con todo lo que tengo en mis manos para manejar, es sabiduría y discernimiento. Y yo creo que esa es la necesidad número uno para la iglesia, porque cuando nos vamos a Edén, lo que a Adán le faltó a Adán y Eva fue discernimiento y sabiduría para determinar esta voz que acabamos de oír. Uno, no es la voz de Dios. Y número dos, es superior a la voz de Dios. Y por tanto es una voz que nos está instando a la rebelión contra Dios. De manera que yo creo que la necesidad de la hora es sabiduría y discernimiento, y ambas cosas vienen de arriba, vienen de nuestro Dios, no vienen de nosotros. Amén. Amén. Esas voces que dicen, vive para ti mismo, no tengas hijos si te incomoda. Muchas voces están diciendo cosas en contra de lo que Dios dice. Es muy importante escuchar su palabra. ¿Cómo no? Muy bien, muchas gracias, hermano. Gracias Gracias a por su ti, tiempo. un placer haber compartido contigo y orando que estas enseñanzas puedan iluminar la mente y la conciencia de mucha gente. Así es, esa es nuestra petición. Y con eso te dejamos esta semana, terminando este episodio, y te esperamos otra vez aquí en Crianza Reverente la próxima semana. Que Dios te bendiga mucho esta semana. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.